Excelente, muy bien. Lo invitamos a Juan Fernando y Juan Fernando es maestro en biotecnología de fermentación con énfasis en alimentación animal, estudió en Alemania, es ingeniero de producción de la Universidad de Medellín, fue consultor externo para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud entre el 92 y el 98. Desde 2009 se ha desempeñado como catedrático en programas de posgrado en la Universidad de Zootecnia de la Universidad de Antioquia. Por más de 20 años ha sido asesor nacional e internacional en explotaciones ganaderas en las áreas de producción, conservación y uso de forrajes conservados. Conferencista en diferentes seminarios y foros a nivel nacional e internacional. Ha publicado diferentes artículos sobre el impacto de la calidad en la alimentación bovina, enfatizando la calidad y el uso de forrajes conservados. Bienvenido, doctor Valero, es un gusto tenerlo entre nosotros una vez más. Ya ha participado en otro simposio, así que lo dejo con el público. Muchas gracias, María Inés. Vamos a compartirla. Bueno, gracias a todos por la invitación, a Infortambo Andina por tenerme presente para la presentación de este tema tan interesante hoy en día debido a las condiciones climatológicas que se presentan a nivel mundial. Muchas gracias también al doctor Cristian por esa excelente conferencia sobre crianza de terneras. Me quita una cantidad de preguntas que me hacen a mí de por qué a las terneras no le damos en el periodo de lactancia forrajes conservados. Excelente, me gustó mucho la conferencia. También recuerdo ayer lo que nos dijo el señor Francisco Rodríguez de innovar, crear y hacer uso de la información. Eso es vital en una explotación ganadera, en una explotación lechera y de carne. El Big Data, muy de moda hoy en día, es algo que nosotros necesitamos y es algo que los técnicos en el agro tienen que aprender a manejar y a evaluar. La información es buena y ajustada siempre y cuando se tomen buenas decisiones. Y estas se toman siempre que uno analiza las diferentes formas o los diferentes datos que se presentan en las diferentes empresas ganaderas. Vemos también ayer lo que nos habló Pablo Diestre sobre su innovación en riego, el cual le aumentó una carga del 62%. ¿Debido a qué? A que pasó de cosechar 9.000 kilogramos de forraje por hectárea a 17.000. Cristian Chobaza nos habló también ayer de la innovación y la tecnología, y es lo que nosotros tenemos que hacer permanentemente en el agro, estar innovando y creando cosas nuevas. Adriana nos dio ayer 3 frases muy importantes, muy interesantes. La pasión es lo que lo mueve a uno, la curiosidad es lo que nos acerca y la valentía es lo que nos impulsa. Excelente. Un programa de conservación de forrajes va siempre ligado a los objetivos de una empresa ganadera. La foto que ustedes ven aquí en el fondo, en mi presentación, es una foto de este año, de hace unos 45 días en el departamento del Atlántico. Lo que ven es una hacienda que produce carne y leche y no sé si en estas condiciones ustedes podrían producir carne y leche. Pero aquí se está empezando a innovar y se ha hecho un estudio de lo que nosotros llamamos como la evaluación por etapas y la producción de alimento disponible para que estos desarrollos climatológicos o estos eventos climatológicos no nos hagan daño. Recordemos un tiempo, hace al menos 10 años, en la foto de arriba vemos la sabana de Bogotá totalmente inundada, en la foto superior derecha el departamento de Córdoba en el 2012,
Y abajo vemos dos fotos, la foto que publiqué en el slide inicial, a mano derecha, y a mano izquierda el departamento del Cesar. Prácticamente esto es lo que pasa en invierno y en verano en el país y lo que está pasando a nivel mundial. La gente está muy preocupada de cómo obtener algo de genética, pero cuando vamos adquiriendo la genética nos damos cuenta que hay una cosa que se llama alimento y es en lo que nosotros tenemos que poner el ojo hoy en día. Les muestro también el desarrollo que se ha hecho en esta hacienda con riegos, producción de alimento, producción de forrajes, en especial de forrajes a base de pasturas. Esto es una fortaleza que debe tener cada una de las empresas y lo vemos hoy en día en el país. Hay muchas empresas en la sabana de Bogotá dedicadas a producción de leche que están mirando en su objetivo a corto plazo obtener una cantidad buena de materia seca conservada. ¿Debido a qué? A que en épocas de invierno o en épocas de verano la materia seca se vuelve escasa y estas conservaciones de forrajes nos dan una pauta para ofrecer al ganado o a los animales comidas de la misma calidad durante un periodo determinado. Es decir, cuando nosotros pastoreamos, tenemos en diferentes pasturas, llámese raigras, llámese quicuyo en tierra fría, llámese mombasa o cualquier tipo de pánico en trópico bajo, vamos a tener unas diferencias si nos pasamos un día, 2 días de nuestro pastoreo. Pero con las reservas forrajeras ya hechas y hechas de buena calidad, nosotros no vamos a tener ese tipo de problema. Entonces, la primera conclusión que saco yo de esta visión que tenemos aquí es que el negocio de leche y carne es un negocio de comida. Sí, si hay leche, si hay comida, hay leche, y si hay comida, hay carne. Entonces, para ello, vamos a tener que hacer nosotros volúmenes grandes, volúmenes de excelente calidad, bien sea de gramíneas, de maíces, de sorgos, de soya, etcétera. ¿Para qué? Para tener una ración completamente balanceada durante todo el año. La foto que vemos aquí es una foto en unos silos que hacemos en la finca que ustedes les estaba comentando al principio. Son unos silos de unas 1.400 toneladas y se hace comida para mantener los animales durante todo el año sin necesidad de recurrir a compras externas de otros materiales. La base de la alimentación aquí son forrajes de mombasa enificada, mombasa ensilada y mombasa en fresco. ¿Acompañada de qué? Acompañada de unos ensilajes de maíz con soya, de soya solo, de maíz solo y de algo de grano. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque no vamos a depender completamente de estos forrajes si tenemos buena cantidad de material de gramíneas disponibles durante todo el año, siempre y cuando sean de calidad. Aquí vemos el corte de los ensilajes de maíz, vemos cómo el grano está quebrado o fracturado para que tengan una buena colonización en el rumen y poder así nutrir de buena manera al animal. También hemos explorado aquí en Colombia cultivos diferentes para hacer confeccionados en ensilajes. Aquí vemos a mano derecha cultivos de soya y a mano izquierda cultivo de maíz. Nosotros hacemos unas combinaciones de 70% maíz, 30% de soya. Maíces que están probados en las diferentes zonas y que a cada uno de ellos se les hace análisis bromatológico para obtener de ellos la mejor cantidad de almidones y de materia seca posible. Así obtenemos una buena digestibilidad y vamos a entrar en una muy buena producción de leche o de carne.
Como les digo, la alimentación debe ser de buena calidad. Una alimentación de buena calidad nos genera buenos nutrientes y nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que es alimentación y lo que es nutrición. Nosotros alimentamos los animales, pero la nutrición se procesa dentro de ese rumen, esa empresa química que hay dentro del animal para generar nutrientes, lípidos, glúcidos, vitaminas, etc. Y ese alimento lo evaluamos en las vacas. Estos animales son los que nos van a decir si el alimento que nosotros tenemos conservado es de buena calidad o mala calidad. Estas dos ganaderías que presento en estas slides son dos ganaderías en el municipio de Entre Ríos. Dos ganaderías que han incursionado en la alimentación con forrajes conservados, y en una de ellas estamos haciendo con forrajes conservados a pequeña escala. En los potreros donde entran a pastorear se cosechan los pastos donde han cesteado los animales y donde hacen la mayor cantidad de heces, y así se va generando una muy buena calidad de nutriente para cuando el animal llega al potrero y no encuentra la cantidad suficiente de alimento disponible para su mantenimiento y producción de leche. Aquí vemos, este es el costo en los Estados Unidos del 26 de mayo de los senos, y los vemos clasificados por Prime, grado 1, grado 2 y grado 3, y tienen diferentes costos. Con esto solo quiero decir que nosotros, si adquirimos nutrientes por fuera de la hacienda, como son ensilados, henos, etcétera, nosotros tenemos que evaluar la calidad. Entonces, partiendo de esto, ya sí empecemos en el tema que es cómo diseñamos un programa de forrajes conservados. ¿Qué tipos de forrajes se pueden conservar? Cualquier tipo de forrajes. Hay unos indicados, hay unos que son picados y otros que no son picados. Los picados son los maíces, los sorgos, los granos. Estos picados tienen una conservación química, y nosotros también podemos hacer pasturas y cereales de invierno también con un preoreo, y picados con conservación física y conservación química. La conservación física es solamente secado del material, y la conservación química es una transformación en la cual buscamos muy buena producción de ácido láctico para mantener en buen estado la calidad del forraje y lo más cercano posible en nutrientes al momento de la cosecha. Los no picados, básicamente henos y enolajes. El enolaje se convierte en una especie de ensilaje, puede ser de conservación física y química, y algunos van embolsados. Entonces, las diferentes etapas para empezar o para iniciar una elaboración y diseño de un proyecto eficiente de forrajes es la evaluación. Yo quise diseñar o quise hacer esta charla de esta forma. ¿Por qué? Porque en los últimos 6, 7 años he visto que hay mucha cantidad de ganaderos que están incursionando en la producción de forrajes. Más sin embargo, lo hacen porque el vecino lo hace, porque el amigo lo hace, porque es la moda, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que tener un objetivo final o estratégico para poder implementar un programa de estos. Yo hago unas evaluaciones normalmente. La primera etapa de evaluación, analizamos los puntos críticos de la empresa ganadera, los recursos disponibles, las áreas aptas para producir recursos, el tipo de material a producir, el cual puede ser o no grano o gramínea, y la cantidad de material que necesitamos. En un segundo, después de esa evaluación, hacemos una programación, hacemos una planificación, una estructura de logística de siembra, de cosecha, hacemos unas simulaciones, seleccionamos el material más apropiado para la zona o que ya esté dentro de la empresa ganadera, y hacemos para ello unos programas de fertilización. Si necesitamos sí o no sistemas de riego, cómo los podemos hacer. Vemos cómo el señor Pablo Diestre de Chile
aumentó un 62% la carga, solamente con poner un sistema de riego y mejorar las pasturas. Y por último, aquí tener una cultura agrícola. Antes que ser ganadero, debemos ser agricultores y producir una comida de excelente calidad. Por último, mirando ya todo esto, teniendo la evaluación y la programación, mirar si esa programación cumple unos objetivos claros, si hay recursos o hay que salir a buscar recursos, qué estrategia vamos a tener para poner en marcha este proyecto. Entonces, esto es claro, vamos a empezar por el sistema de evaluación. Dentro de los puntos críticos de la empresa ganadera, tenemos hoy en día el destete de terneros. Ejemplo, en destetes de carne, la condición normal del ternero es que desteta y en los 60 días siguientes al destete pierden peso. Hemos implementado unos destetes con forrajes conservados en los cuales los animales, en lugar de perder, adicionan o ganan peso a su cuerpo, y esto da una mejora en ceba de más o menos 6-7 meses de peso al final del ciclo, o sea, de ganancia. Lo hemos hecho en empresas ganaderas que tienen promedios de ceba de más o menos 32, 33, 34 meses, y los hemos sacado solamente mejorando el destete con comidas conservadas, el peso final llegar mucho más con menos tiempo. Lo otro es la crianza de novillas. Ya vimos en la excelente charla del doctor Ripe que forrajes conservados no son buenos hasta que el animal se destete de leche. Entonces, esa es la recomendación. Nosotros nunca recomendamos un ensilaje o una cantidad de heno mayor a la cantidad de leche o otros alimentos como los concentrados. Y lo que pasa es que estas novillas, ya después de destetadas, pueden tener una muy buena evolución o muy buen desempeño con los forrajes conservados. El tercero es que el manejo, los animales a los cuales se les suministra alimento conservado se vuelven más mansos, se vuelven más dóciles, trabajan mejor, entonces dejan esa agresividad. Y en esta foto de mano izquierda, al lado donde está el letrero de manejo, vemos cómo unos veterinarios están inseminando vacas, las cuales están comiendo. Otro punto crítico es la salud animal. Es vital que unas vacas buenas de producción tengan buena salud, que no se presente mastitis, tengan buenos nutrientes, se alimenten bien, etcétera. Y este es un punto crítico para la comida que se oferta en verano. En verano vemos en el trópico alto, trópico bajo, que hay problemas de alimentación y por ende de nutrición y desempeño de las vacas. Los programas especiales en reproducción también son vitales y funcionan muy bien con los forrajes conservados, llevando unas novillas a un peso óptimo de entore o de comienzo de un programa de transferencia de embriones, y esto es lo que se logra bastante rápido con forrajes conservados. Y lo otro es las vacas primerizas, sobre todo en ganadería de carne, que son bastante lentas o bastante demoradas para tener un estro lo más rápido posible. Vamos a mirar el segundo ítem de la etapa de evaluación, y son los recursos disponibles. Cuando yo empiezo un programa de estos, y hoy en día, lo decía ayer Adriana, el recurso humano es lo más complicado. ¿Por qué? Porque ya la gente está migrando a la ciudad, los sistemas digitales, el internet y en fin, todos estos sistemas que se están utilizando hoy en día no permiten que
los muchachos del campo, los jóvenes del campo, se preparen mejor y salgan a buscar mejores rubros en las ciudades. La genética, aquí juega un papel importante. Normalmente la gente está buscando muy buena genética. Conozco empresas ganaderas que suministran genética, que hacen genética, que venden genética. Y conozco también empresas que compran esa genética y cuando compran la genética y tienen el cupo total de la finca, porque no se ha hecho ningún estudio, dicen, uy, estas vacas comen, hay que darles comida, ¿qué tenemos que hacer? Salen a comprar, salen a vender, entonces hay que hacer, esto es una de las fortalezas que tienen los forrajes conservados cuando uno está haciendo este tipo de genética. La genética se expresa mucho con el alimento, entonces hay que tener buena genética y buena cantidad de alimento. Recursos tecnológicos, maquinaria, implementos. Si ustedes ven aquí, ven 3 fotos, unas en trópico bajo y otra en trópico alto, labrando la tierra con una motoazada. Esa es una hacienda que tenía animales charolais y que producíamos alrededor de 45, 50 toneladas de ensilaje de maíz muy buena a 1.850 metros sobre el nivel del mar. Y hoy en día está dedicada a la agricultura totalmente. Los sistemas de riego son vitales. Si uno quiere tener una buena calidad de cosecha, en especial si siembran granos, si se siembra maíz, si se siembra sorgo, si se siembra soya, es vital y mantener una buena hidratación del suelo. Es muy importante mirar algo que es, a medida que se va acercando uno al trópico, va viendo que la gente se va relajando más en cuanto a producciones de comida. ¿Por qué? Porque no tienen la necesidad que tienen los extremos, los Estados Unidos o Argentina, que tienen programas de alimentación muy estrictos, muy ceñidos a las diferentes estaciones, y es por eso que son eficientes en la producción y eficientes en la calidad de los forrajes conservados que confeccionan. Y por último, la asesoría y el acompañamiento en la producción de esto. No siempre, y lo vamos a ver más adelante, no siempre es tan fácil como se piensa, como dice la gente, que eso es sembrar y cosechar y no hay ningún inconveniente en eso. Ahí les muestro una foto para el que quiera innovar. Esto es un predio en la zona de Entre Ríos. Me causa impresión todos los veranos porque es un predio pequeño de 2 hectáreas y lo riegan con ese tipo de instrumento. Eso no vale $2 hacer ese tipo de riego, y la innovación es vital para esa pequeña ganadería. Otro aspecto importante, y el tercero, es el área apta para producir recursos. Nosotros tenemos diferentes formas de hacer recursos. No siempre hay que tener 100, 200, 300, 400 hectáreas. No. Uno hace recursos de acuerdo a la necesidad que tenga y al predio que tenga y a la cantidad de animales que tenga. Todo esto se mide por metro cuadrado, por hectárea o por fanegadas. Y si tiene 100 hectáreas, se multiplica por 100. Si tiene 200, lo multiplica por 200. El programa depende del objetivo de la empresa. Entonces no necesitamos. Aquí vemos en la foto de la margen izquierda de arriba, eso es un programa que se hizo en Venecia. Es una siembra de aguacate, y mientras sembrábamos y desarrollamos el aguacate, se sembró maíz. La foto derecha es en Córdoba, la foto izquierda es en San Marcos, la de abajo, y en el departamento de Luraco es Bolívar, la de abajo en mano derecha. ¿Qué recursos vamos a producir? Nosotros podemos producir maíz, pasto, sorgo, soya.
Lo ideal es que tenga claro cómo lo va a hacer, qué necesita y cuál es su potencial financiero. ¿Por qué? Porque si yo no tengo recursos y necesito comida y tengo buenos pastos, yo elaboro ensilajes de pasturas. Los ensilajes de pasturas deben de ser la mayor cantidad de forrajes que se conserven en Colombia, porque aquí hay muy buenas pasturas, en trópico alto muy buenas pasturas, en trópico bajo muy buenas pasturas. Nosotros los silos que hacemos en esa hacienda del Atlántico de pasto son silos de Mombasa de 30 días. De 30 días, algunas veces fertilizados, otras veces no fertilizados. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer primero un análisis de suelo, un análisis de qué nos provee el suelo para poder mirar qué material vamos a meter ahí o el material que tenemos en ese momento, como cualquier gramínea que tengamos, si tiene los nutrientes necesarios para poder generar un material de calidad. Como les digo, el volumen no interesa. Esto es un silo de 15.000 toneladas para alimentar 32.000 vacas. Hay 2 o 3 en ese predio donde lo visitamos en el 2007, pero no es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque este predio queda en Entre Ríos, maneja 40, 50 vacas y esto es lo que les decía ahorita, hace ensilaje en canecas de las áreas donde se estea el animal y todo, y donde hace la mayor cantidad de heces, y ese material lo deja en el potrero y lo utiliza en el pastoreo, donde el material tenga el menor desarrollo, que no alcance a cubrir las necesidades de la vaca. Entonces, es muy importante. Es manual, sí, pero cuando hicimos nosotros la evaluación económica de cuánta materia seca estaba sacando por hectárea y comparado con un recurso de igual cantidad de nutrientes en proteína del 20%, se dio cuenta el dueño de la empresa que esto generaba una utilidad y una rentabilidad. Entonces, el volumen es lo que necesita. ¿Qué comen las vacas? Materia seca. ¿Qué debemos de producir? Materia seca. Materia seca, ¿cómo? De buena calidad. ¿Qué hacemos nosotros en las evaluaciones que hacemos en cada uno de los predios en los cuales tenemos llegada a producir forrajes conservados? Pesamos, por ejemplo, cuando es maíz, hojas, tallos y fruto, eso da una introducción a la calidad de material que se va a cosechar. El peso en campo. Este peso en campo nosotros lo tomamos de 2 maneras. Peso en campo, nosotros podemos llegar a tener 100, 110 toneladas de forraje en campo. Esto es aforos que se hacen en campo. Pero cuando este material se corta, se pica y se pasa por un ventilador que actúa como un secador, a tirarlo a un vagón, ese material pierde hasta el 40 o el 50% de su peso, o sea, pierde humedad. Y ese volumen, normalmente de 90 a 95 toneladas, es un ensilaje ya en piso de 40 a 45 toneladas. Muchas veces también lo que se preocupa a la gente es de sacar volumen por hectárea. Volumen verde, no materia seca. Uno tiene que sacar la mayor cantidad de materia seca, y nos lo explicaba ayer el señor Pablo de Chile, que subió de 9 toneladas a 17 toneladas. El peso por unidad de volumen cosechado es muy importante, saber cuánto se cosecha, cuánto hay cosechado. La mayor parte de los programas de confinamiento de animales, de ganado de leche y de carne en Colombia fracasan. ¿Por qué? Porque se caracteriza mal la cantidad o el volumen que hay cosechado y se pierden animales por falta de alimentación, y se pierden también en sí el proyecto en general. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales nosotros hacemos todo este estudio. Peso en piso, ya les dije, es ya el que queda en piso después de estar pisado, de estar en el punto donde se hace, sea búnker, sea montón, etcétera. Y la humedad o la materia seca. Esto es muy importante, lo vamos a mirar ahorita en una gráfica
para mostrarles a ustedes lo que es en maíz, por ejemplo, la importancia de tener muy buena materia seca. De aquí pasamos a la etapa de programación. ¿Qué tenemos que hacer? Hacemos una planificación, una estructura de logística de siembra, fertilización y cosecha, una selección de materiales, como les di, como hicimos en la etapa de evaluación, como miramos en la etapa de evaluación, una programación de fertilización y si necesitamos nuevos sistemas de riego, y por último, la cultura agrícola. Para tener cultura agrícola, la empresa debe hacer unos adecuados análisis de suelos, enmiendas, preparación, todo esto lo da el estudio, y hacer una preparación de suelo, un plan de siembra, un plan fitosanitario y un plan de salud, un plan nutricional. El plan de siembra que nosotros hacemos, y lo traigo a colación aquí, 2012-2013. Esto es una hacienda donde sacamos 7.500 toneladas más o menos año de forrajes, pero tenemos 4 lotes de 15 hectáreas y tenemos las fechas de siembra, las germinaciones, la fertilización. Esto es que ya he evaluado los materiales con una base de datos que tenemos, hacemos el Big Data y programamos toda la producción de comida durante el año. Esto en lo que es cultivo de maíz, sorgo y soya. Este en especial es para un cultivo de maíz. También hacemos nosotros una programación de comida en base fresca y en materia seca. Proyectamos con la información que nos dan los diferentes programas de ganadería, el número de vacas en ordeño. Este solamente es para vacas en ordeño, el de vacas zorras no lo monté, pero es similar a este. Vacas de ordeño y cuánto damos en la ración, cómo se dice en la ración, si damos pasto, ensilaje de maíz, ensilaje de pasto, afrecho, torta de soya, maíz molido, balanceado, etc. Aquí combinamos estos materiales que son los que utilizamos. En otras utilizamos también heno, entonces lo incluimos todo el análisis nutricional que tiene ese material para poder hacer una ración adecuada y que sea eficiente y productiva dentro de ese animal. Entonces, vemos por aquí en esta hacienda, que estos datos son del 2017, esta hacienda produjo en el 2017 un promedio o suministró a los animales un promedio de 16.62 kilogramos de materia seca, y tuvo una producción promedio de año de 14.68 litros. Eso nos da una relación materia seca por litro de leche de 1.3. Hoy en día, los datos pues no los monté porque no tenía pensado montarlos y mostrarles la diferencia, pero se las digo. La diferencia hoy en día es que la relación está un kilo de materia seca por 1 litro de leche por 1.01 kilos de materia seca. Ojalá llegar a menos. Haciendas a nivel mundial que manejan forrajes conservados y datos hablan de que hoy en día se está produciendo alrededor de 0.8 kilos de materia seca por litro, 1 litro por 0.8 kilos de materia seca. Entonces, muy bueno. Lo que pasa es que esta hacienda donde tenemos este análisis es trópico bajo, tiene unas condiciones de verano bastante considerables. Los índices de temperatura de humedad aquí son estranguladores en cuanto a producción de leche, y tenemos una muy buena alimentación de los datos, y tratamos de mejorar y hemos mejorado. La logística de siembra, dentro de esa estructura de logísticas, la logística de siembra, aquí vemos la preparación del suelo y la siembra, vemos siembras manuales, siembras con máquina. Lo importante es tener una muy buena distribución, una muy buena densidad de siembra, escoger el material apto para ese piso térmico, para esas condiciones
climatológicas y para esas condiciones que nosotros tenemos disponibles en nuestro predio. La logística de fertilización. Hay empresas que fertilizan, hacen unas fertilizaciones químico-orgánicas con material orgánico de muy buena calidad, otras que lo hacen con material químico todo esto se planea de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las características del cultivo y del suelo que nosotros tengamos. La logística de cosecha. A mí me gusta hablar mucho de esto, ¿por qué? Porque esta logística de cosecha es indispensable y sobre todo tenerla en el momento exacto y en el punto exacto donde se hace cada programa de forrajes conservados. Muchas veces hay empresas que entran en un programa de forrajes conservados y cuando va a cosechar no tienen ni maquinaria y la que le alquilan está ocupada y no la reservó con anticipación y se pierde el forraje y lo dejan para cosecha de grano o se pierde del totazo. Entonces es muy importante tener una logística de cosecha bien estructurada, bien diseñada y lo otro que vemos aquí, lo que les voy a mostrar es, por ejemplo, en esta última foto que entró, es en este predio se hace ensilaje de maíz y el ensilaje de maíz se lleva a 50 kilómetros a otro predio donde se produce leche, se lleva a 108 kilómetros y se lleva a 400 kilómetros del sitio donde se produce el cultivo. Esto lo hacemos aquí, lo hacen en Perú, lo he visto en Panamá. Esto no es ilógico, es muy viable. Aquí en Colombia la gente compra material orgánico, compra ensilaje y se va a producir un costo menor en el flete, en el traspaso de lo que es el transporte del forraje. Bueno, sigue la selección del material. Les voy a poner un ejemplo aquí. El rendimiento del material es uno de los factores que nosotros tenemos que apreciar y que tener presentes para poder tener una muy buena producción de forrajes de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. En maíces, nosotros tenemos que escoger maíces que tengan buen rendimiento a cosecha. ¿Esto qué es? Que produzcan buena mazorca, buen fruto y buena hoja. El contenido de grano al momento de la cosecha sea el óptimo. Normalmente uno busca que al momento de cosecha, cuando esté a media línea de leche, el contenido de mazorca esté por encima del 40% del peso de la planta. Eso es uno de los indicadores que hay para poder empezar a tener un momento de picado o un momento de cosechado. Y por ende una buena digestibilidad. Tenemos buena digestibilidad cuando nosotros tenemos un material con muy buenos almidones, que es lo que buscamos nosotros en los forrajes conservados de maíz. Miren, ¿por qué es importante tener una buena planta de maíz? La planta de maíz tiene tres partes esenciales que son el tallo, que es la hoja y que es el fruto. El tallo tiene una digestibilidad del 25 al 30%. La hoja tiene una digestibilidad del 40 al 45% y la mazorca una digestibilidad del 92 al 95%. El capacho o el marlo que llaman de 40 a 45% de digestibilidad. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar en un ensilaje de maíz es la mayor cantidad de grano posible para tener una muy buena calidad de grano. Los programas de fertilización. Aquí vemos una curva de desarrollo de crecimiento en trópico bajo, en la parte de la costa Caribe. ¿Qué hacemos nosotros? Ya con la base de datos que tenemos, analizamos cuál es el momento ideal para poder
fertilizar y que esa planta obtenga el mayor desarrollo posible y mayor productividad en cuanto a grano, que nos va a servir para tener un alimento de mejor calidad. Las líneas dobles con doble flecha son fertilizaciones edáficas y la línea roja son fertilizaciones foliares, estratégicas siempre y cuando se conozca cómo es el desarrollo del material en la zona. Vemos aquí dos materiales distintos. El material de la izquierda es un material maíz precoz y el material de la derecha es un maíz intermedio. Vemos la diferencia en cuanto a altitud, a altura, a producción de mazorca, a producción de hoja, a estatura de la planta. Y vemos también una diferencia en el tamaño de la hoja. Aquí les muestro también lo que es la maduración del grano. La maduración del grano, nosotros debemos de pensar en cosechar un maíz a media línea de leche. En la gráfica derecha, en la foto derecha de arriba, con línea negra se marca la media línea de leche y ven ustedes ahí la cantidad de materia que tenemos por hectárea. Este es lo que les comentaba yo anteriormente en la zona de Titiribí, un muy buen cultivo y muy buena producción de cosecha. Vemos aquí, este es en trópico bajo, vemos cómo hay un buen desarrollo de mazorca y vemos cómo el grano en el momento de cosecha está a media línea de leche. La parte izquierda del grano, en la foto izquierda de abajo, se ve ya almidón consolidado y en leche la parte de donde está el gluten. Tenemos un buen cultivo, obtenemos una buena cosecha. Los sistemas de riego. Hay sistemas de riego, diferentes sistemas de riego. Este es un riego por goteo, muy eficiente con el agua, excelente. Es de mucho cuidado. La cinta se la come el ratón. Hay que tener mucho cuidado con ella en el momento de cosecha. Y para cualquier tipo de cultivo es muy bueno, pero hay que tener sus cuidados. Vemos también, este es un riego en malla fijo. Aquí cultivamos maíz, esto es en el Magdalena Medio. Este es un riego de carrete. Con este nosotros tenemos muy buenos resultados. Excelente, siempre y cuando se conozca el desarrollo fenológico de la planta a la cual nosotros estamos aplicando. Y tenemos el riego de pivote, que es ideal. A mí me encanta este riego de pivote porque es muy eficiente también y nos riega una cantidad de área bastante grande. Así obtenemos un material óptimo para un desarrollo, para hacer una muy buena calidad de forraje, tener nutrientes disponibles para transportar a otros predios de la empresa o para utilizarlo en la misma empresa, pero de muy buena calidad. Ya miramos las etapas de evaluación y programación y ya entramos teniendo las dos anteriores en el proyecto. Ya con esto tenemos un objetivo claro. ¿Por qué? Porque ya evaluamos, programamos y tenemos un diseño. Viene la financiación. Ayer nos decía Adriana, tienen recursos propios y tienen recursos de Finagro. Hay que buscar con esto. Para el agro hay muy buenas financiaciones y excelentes programas en los estamentos del Estado, Ministerio de Agricultura, Finagro, etcétera. Y ya con eso, ya sí hacemos la estrategia de puesta en marcha del programa de conservación de forrajes. ¿Cómo se hace una ejecución de un proyecto de estos? Primero vamos a hablar de lo que es preparación, siembra y cultivo. Hacemos la preparación del suelo, fertilización, densidad de siembra, manejo cultural. Ya algunos de estos lo hemos hablado. No vamos a hablar de todos en general. Les voy a mostrar los que más hemos trabajado y en los cuales hemos tenido la mayor cantidad de éxito. Y ellos son los siguientes. La preparación del área de cultivo. La primera foto muestra un canal de drenaje. Esto es una localidad de una empresa en el Magdalena Medio, donde el drenaje era necesario porque el área que se escogió era un bajo y era de excelente filtración de agua. Entonces hicimos unos drenajes, hicimos una buena
hicimos una buena unos buenos drenajes y una buena sacada del agua, por así decirlo, y tuvimos a mano derecha se ve la preparación de la preparación del predio para la siembra. La foto del medio vemos la preparación también la preparación con moto asada y en la última la aplicación de enmiendas necesarias para los diferentes cultivos. En la fertilidad tenemos tres tipos de fertilidad. Fertilidad física, que está relacionada con la capacidad del suelo de brindar condiciones estructurales adecuadas para el sostén y el crecimiento del cultivo. Y aquí vemos aspectos como la estructura, el espacio poroso, la retención hídrica, la densidad aparente, la resistencia a la penetración, entre otras, y que son variables que se deben de analizar para hacer los buenos estudios de fertilización. La parte biológica, que son la parte de la fertilidad biológica, que es el proceso de ciertos organismos vinculados al mejoramiento de los suelos, en los cuales buscamos obtener beneficios de estos microorganismos, y la última parte es la fertilidad química, que esa sí la proyectamos con los ingenieros agrónomos de acuerdo al material que tenemos. Hablando de la fertilidad física, el suelo, la estructura, digamos aire y agua, que ha proporcionado que la fertilidad nos proporciona un medio adecuado de desarrollo óptimo de las raíces, debe poseer buena aireación, debe tener una buena capacidad de retención de agua, ha de tener un buen régimen de circulación de agua para que ésta drene y lavar en exceso. Debe tener la estructura estable que implique resistencia frente a la erosión. Aquí vamos a mirar algo que nos ha dado muy buen resultado a nosotros, y esto es el trabajo con el cincel. Nosotros en muchos de los predios se han pastoreado por 30, 40 años y no se ha hecho nada al suelo, y obtenemos una banda de material barroso que se llama Harpan, y que nosotros lo rompemos con la introducción del implemento del cincel, y esto nos permite la infiltración. Aquí vamos a ver la aplicación del cincel, y este es un sitio en el Urabá antioqueño donde se aplicó el cincel. Vemos el tamaño de las raíces, la cantidad de raíces que tiene la planta, y vemos aquí donde no se aplicó el implemento. Entonces, obtuvimos una mejor calidad y una mejor nutrición de la planta cuando implementamos cuando metemos el implemento para tener una mejor fertilidad. Luego tenemos la fertilidad biológica, que es la materia orgánica y fauna edáfica, descomposición de materia orgánica, suministro de nutrientes, infiltración y textura. Nosotros tratamos de hacer en cada una de los predios materias orgánicas con los residuos orgánicos de las lecherías, de los procesos de confinamiento y de los ordeños, para poder tener un nutriente disponible que se produzca en la finca o en la empresa para obtener mejores resultados. Aquí vemos en el suelo una buena fertilización biológica. Esto nos da aireación en el suelo, nos da equilibrio en el suelo y nos disminuye también la cantidad de nutrientes a aplicar a ese tipo de cultivo. Miren cómo da la respuesta del cultivo al tipo de implemento que se pega. La densidad de la siembra. La densidad de la siembra es muy importante. ¿Por qué? Porque hay materiales que dejan
que se dejan sembrar a altas densidades y otros materiales que hay que sembrarlos a menos densidad, pero que tienen muy buen desarrollo también. Entonces, la densidad en cualquiera de los materiales, sea sorgo, sea maíz, sea soya, o sea en la siembra de pasturas de gramíneas, es muy importante tener eso. Los tiempos de fertilización. Aquí miramos otra gráfica de crecimiento, por ejemplo, de maíz. Y en la gráfica que vimos anterior, miramos tiempos de fertilización sacados de acuerdo al desarrollo de la planta. Es muy importante conocer el desarrollo de la planta para poder aplicar los fertilizantes que necesita la planta en el momento indicado y que estén disponibles en el momento indicado para la planta. Hablamos también de el uso de inoculantes. El uso de inoculantes en los ensilados o en los forrajes conservados es muy importante. ¿Debido a qué? A que nosotros queremos que la fermentación que se practique o que se genere dentro de ese material sea fermentación láctica, la cual controla pH y baja el pH rápidamente para tener una conservación adecuada de lo que es el material lo más cercano posible en calidad al momento de corte. Entonces, todos los inoculantes son buenos siempre y cuando se utilizan de la mejor forma. Es muy importante tener en cuenta una cosa: los fertilizantes, absolutamente todos, están diseñados para países que tienen estaciones y en los cuales hay unas condiciones al momento de corte, como son humedad relativa, como son lluvias, etcétera, distintas a lo que nosotros tenemos en el trópico. Nosotros en el trópico tenemos una ventaja muy importante, que nosotros en el trópico podemos hacer 4 cosechas al año si tenemos un buen sistema de riego. Ventaja que no tienen los otros productores. Adicional, a nosotros la calidad del material no la conserva el ácido láctico con pH bajos, y el ácido láctico es muy palatable para los animales, o sea que una buena condición de un ensilaje es tener muy buena cantidad de ácido láctico dentro de su conformación total. En las pasturas, cuando se utilizan inoculantes, hay que utilizar fuentes de energía, de carbohidratos. ¿Por qué? Porque los pastos o las pasturas normalmente tienen, las gramíneas tienen carbohidratos menores al 2% y necesitamos alimento para este tipo de bacterias para que se reproduzcan y hagan una buena conservación de los elementos. Así tenemos también, volvemos al mismo, una buena calidad de material forrajero, y esta es un slide que el doctor Leandro me envió muy especialmente, y habla de que la calidad del cultivo tiene que verse en una muy buena calidad de ensilaje y tener un muy buen alimento para producción de leche. La calidad tiene que estar en la boca del animal. Eso es muy importante. Aquí vemos una relación de ensilajes de buena calidad. Normalmente en los ensilajes de maíz, estoy hablando de los ensilajes de maíz, los almidones deben de estar por encima del 24%. Nosotros tenemos en más de 500, 600 muestras almidones por encima de 24%. En los últimos 10 ensilajes que tenemos de maíz, tenemos almidones del 32.6%. Tenemos cenizas menores al 5%. Las cenizas nos hablan sobre la calidad del ensilaje de acuerdo a contaminación. Tenemos muy buena digestibilidad de la materia seca, debe estar por encima del 64 y tenemos 71. FDA de 28, menores a 28 tenemos 25, FDN menor a 50, la grasa entre 2 y 5, humedad no mayor al 70%, materia seca como mínimo el 30%, pH 4 o menor de 4, proteína entre 6 y 9 y carbohidratos solubles mayores a 35.
Hay mucha gente que pregunta en los ensilados de maíz qué proteína tiene, que si le va a ser eficiente en el suministro de proteína para el animal. La recomendación mía, si vas a buscar proteína en un silo de maíz, debe producir otra reserva forrajera. Pastos ensilados, reservas forrajeras como raigrases, como panicum fertilizados, con buenas fertilizaciones, buenos programas de fertilización, tienen el 12 y el 13. Las raigrases, los ticuyos en trópico alto mantienen ensilados un 20, 19, 20% de proteína. Entonces, más bien hacer ese tipo de reservas distintas al maíz. Y aquí vemos también otra comparación de muestras. Es muy fácil para los que compran ensilados tener una referencia. Hay una relación entre almidones, digestibilidad de materia seca y FDN, que es la cantidad de almidones. Cuando yo tengo 3.9, tengo una digestibilidad del 52, que están por debajo y por encima de los parámetros, y un FDN de 63, lo que concluyo yo es que se le sacó la mazorca, o sea, vendieron la mazorca en verdeo, como decimos aquí en Colombia, y no se produjo un material de calidad. Así la materia seca tenga 30.5. ¿Por qué? Porque eso depende, la materia seca muchas veces, si usted no lleva la muestra directamente al laboratorio y no la lleva de la mejor manera, bien conservada, la materia seca se aumenta y varía en su calidad. Entonces, por último, como vimos, vamos a tener la calidad de material disponible, bien sea materia de maíz, materia de sorgo, soya o gramíneas. Las gramíneas, como les digo, son para mí es el mejor ensilaje o la mejor reserva que puede tener uno si no necesita y no se necesita invertir mucho dinero en ese tipo de material. Entonces, ese proyecto con ese tipo de materiales es excelente y tiene una ventaja, que es perenne, entonces no tiene que estar usted sembrando a toda hora el material. Lo otro que tenía así importante aquí en este análisis es el método de extracción. La mitad de los ensilajes se dañan en la extracción. ¿Por qué? Porque los ensilados, cuando los van a sacar, y lo veo yo todos los días en todos los predios que visitamos o en casi todos, es que sacan el material y dejan el silo abierto. O sea, no tienen un manejo estricto de ese material y no tienen el material evaluado en cuanto a peso por metro cuadrado o por metro cúbico, perdón, para hacer extracción de ese material. Bueno, esto es todo. Esto es todo lo que les quería mostrar. Les quiero dejar la incógnita o la pregunta es: yo hago esto para hacer una reserva forrajera, ¿cuándo puedo yo hacer la reserva forrajera y cuándo no la puedo hacer? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valero. Qué lujo escucharlo. Siempre es un placer. La verdad que hemos tenido un montón de preguntas del público y para no demorar voy a hacerle la primera. En los forrajes de trópico bajo, ¿qué tenores de fibra detergente neutra han obtenido? Fibra detergente neutra, pero en pasturas o en gramíneas o en cosechas. No nos aclararon. La segunda pregunta le hago. A 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿con qué pastos recomienda trabajar? A 2.500 metros con quicuyos y raigrases. No creo que ahí se dé otra cosa distinta. Bien. ¿Qué porcentaje de grano debería tener un ensilaje de maíz para aportarle la energía a las vacas de alta producción de leche? Bueno, mira, esa es una pregunta básica y es, yo empiezo a cosechar
el maíz, cuando ese maíz tiene como mínimo el 40%, cuando la mazorca tiene como mínimo el 40% del peso de la planta. Es decir, si la planta pesa 1 kilo, la mazorca tiene que pesar 400 gramos. Cuando llegue ahí, eso es un punto que te está diciendo el material. Estoy llegando a un 30% de materia seca. De ahí para arriba puedes hacer todo el trabajo, lo puedes dejar más, que se consolide en mayor cantidad de almidones, siempre y cuando tengas un equipo de corte ideal para fracturar el grano o para partir el grano. Bien, claro. ¿Qué porcentaje de proteína tiene la mombaza? ¿Cuántas toneladas por hectárea da? Bueno, nosotros tenemos un registro ya desde el 2016 hasta el día de hoy, porque todos los días hacemos eso. La que es fertilizada, nosotros utilizamos un producto compuesto entre 50 y 100 kilos. Utilizamos 50 kilos cuando utilizamos materia orgánica y 100 kilos cuando no utilizamos materia orgánica. En ese orden de ideas, el promedio de proteína que tenemos en ese panicum es alrededor de 12,5 a 13% de proteína. Bien, bien. ¿Qué opina de combinar maíz con frijol en la siembra? Es muy bueno, porque el maíz, el frijol nos da mucha calidad de reserva. Lo difícil es cosecharlo, porque tenemos, el frijol es de enredadera y nosotros tenemos máquinas que no son tan especiales para corte, son más bien rústicas, y nos va a retardar mucho el proceso de cosecha. Bien, y una de nuestra parte, ¿usted qué diagnóstico hace en relación al futuro, digamos, de la incorporación de las reservas forrajeras en las lecherías en Colombia? Bueno, viendo todo lo que pasa a nivel nacional y a nivel internacional, yo pienso que el futuro de las reservas forrajeras es inmenso, es inmenso. Y el futuro de las reservas de gramíneas es muchísimo más grande todavía. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos ya y que si lo sabemos manejar lo podemos meter o incluir en una ración y tener una ración más estable. Como te digo, por ejemplo, el panicum nosotros ensilamos de 30 a 32 días y hacemos heno de 30 a 32 días. Nosotros hacemos casi que las 12 cosechas por año con el pánico. ¿Pero qué? Lo fertilizamos. Le damos al suelo lo que le hemos extraído y nosotros hacemos una cosa, hacemos fertilización del suelo y análisis del suelo. Hacemos análisis del forraje, hacemos los matológicos y foliares y hacemos perfiles metabólicos en el animal para ver el nutriente cómo llega del suelo al animal y que nos falta en esa ración. Claro, del diseño de la dieta a la boca de la vaca, digamos. Del diseño de la dieta a la boca de la vaca, exacto, así es. Excelente. Bueno, doctor Valero, le agradezco en nombre de toda la organización del simposio del CEL Digital y de todas las personas que nos acompañaron hoy y los llenaron de comentarios, de muchas gracias. Fue un gusto, la verdad, aprender con usted siempre. Los saludamos cordialmente y le agradecemos. Y a todos los que nos están acompañando, les recordamos que los esperamos el fin de semana que viene, para el viernes y el sábado. Vamos a estar conversando sobre otra vez crianza exitosa de terneros, esta vez hablando de tecnopatías, y vamos a tener otro panel que tenga que ver con cómo el COVID y toda la pandemia está afectando la manera en la que estamos produciendo. Así que... Muchas gracias a todos, al público. Espero que les haya quedado su tipcito para que comiencen a producir forrajes conservados. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Antes de irnos, los dejamos nuevamente con el video de Penagos y nos vemos a todos el fin de semana que viene. Muchas gracias.